Bienvenidos chicos, bienvenidos semana 3 de Alianzas Estratégicas. El día de ayer nos pusimos un poquito efusivos con la parte de ONGs y de organizaciones de sociedad civil en torno a las alianzas estratégicas, ¿sí? Y cómo estas pueden ser bastante importantes o bastante transmitibles en el mundo en el que vivimos, ¿no? Hoy, continuando un poquito sobre esa tónica, vamos a estar hablando sobre alianzas, sobre todo que tengan que ver con ONGs, pero no directamente y solamente de ONGs. Vamos a las sin fin de lucros todavía e IAPs y vamos a encontrar un término que se llama advocacy, ¿sí? Que tendrá que ver con cómo desarrollar una advocacy, que tiene que ver como en la transmisión de oportunidades para cambiar un entorno. Y después de eso nos vamos a ir a lo que son los fundraisings, y por último a lo que se llama crowdlending, que son préstamos y crowdfunding. Son términos en inglés, pero si van a dar cuenta que al final del camino son relativamente fáciles de transmitir. Recordamos y recordemos los 520. Me gusta ponerlo de vez en cuando para que tengan en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, que la asistencia de sesiones virtuales va en 20%, actividades en moros 20%, y exposición a retroalimentación 20%. O sea, sé que si no has estado viniendo a las sesiones de retroalimentación, recuerda que puedes mandar video y o mensaje extenso como un resumen de lo que aportaste a la actividad, ¿sí? Y el portafolio de actividades es el compendio de todas las actividades que no iban en el módulo con un formato ejecutivo, o sea, hace portada, introducción, desarrollo de las actividades y conclusión. El hecho de que estés haciendo actividades en Moodle no te exime de las portafolios de actividades, no te exime de exposición o retroalimentación. Entonces, para que lo tengas en consideración, no hablo en respecto a ti, Víctor. Hablo de los que nos están siguiendo por estos videos de YouTube. Muy bien, entonces, para que lo tengan en consideración, estamos entrando en la recta de la materia. Esta semana quiero hablar sobre los diseños de la estrategia de colaboración, les comenté, y sobre todo, esto es darle un poquito de continuidad a lo que estábamos hablando el día de ayer con la parte de las alianzas o el proceso de alianzas estratégicas que tengan que ver sin un fin de lucro, tipo las ONGs, OSCs, IAPs, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, y que de alguna manera u otra, el que tú no tengas, o más bien, que tú tengas un fin de lucro, también te pueden aportar muchísimo estas empresas, ¿sí? Y hablábamos de la responsabilidad social corporativa que existen en las empresas medianas y grandes, y que creo que en alguna manera de esto se pudiera establecer un marco de colaboración, en donde hablamos que el marco de colaboración es en un nivel mucho más alto o de más amplitud que una alianza como tal o que un joint venture. En el joint venture buscas un resultado como tal, y en un marco colaborativo buscas es un resultado, pero con más amplitud. Y normalmente en el marco colaborativo entran más de una empresa, entran más de una ONG o entra más de una OSC, ¿vale? Dentro del diseño de la estrategia de colaboración, Víctor y Oscar y Alondra y Cristian, tiene que ver con revisar siempre, revisar tu marco, tu visión y tu misión. Tu parte estratégica que ya se recuerdan de otra materia que ya vimos, ¿sí? Determinar qué recursos aportarían la colaboración entre los dos, determinar sus stakeholders. No sé si se acuerdan de planeación estratégica, que estuvimos hablando mucho de stakeholders, y luego también en esta materia en la semana pasada lo recordamos un poquito, en donde hablábamos, oye, quién es nuestro proveedor, quién es nuestro acreedor, quién es el deudor, quién es el inversionista, quién es el gobierno que está inmiscuido con esto, etcétera, etcétera. Son estos actores clave que están inmiscuidos con la colaboración, y intentamos diseñar en esta, pues a ver quién está involucrado.
para saber de qué manera va a involucrarse y hasta qué nivel se puede involucrar en caso de que sea un proyecto muy grande. Definir como tal los recursos claves de los dos, ¿sí? Los recursos claves se complementan, digámoslo así. Entre el recurso humano, material y financiero, se pueden llegar a complementar solo del proyecto. Recuerden, no es lo mismo el recurso humano, material y financiero de una empresa o de una ONG, OSC o IAP o lo que ustedes gusten, los recursos implementados para la colaboración. Por ejemplo, hay empresas grandes que tienen áreas en donde colaboran, pero que otras ni siquiera están en un marco colaborativo, en donde entran a proyectos, pero por ejemplo, no entran todos los elementos de la organización a esos proyectos, ¿sí? Incluso empresas grandes tienen sus departamentos o en el organigrama, en donde son los que entran a determinados tipos de proyectos y otros que no. A lo que me voy es, aunque exista un marco de colaboración, no significa que todos en la empresa estén en el marco de colaboración y que no todos los recursos ni todos los materiales financieros ni materiales se van a utilizar en el marco colaborativo. Lo que sí es, si no se van a definir absolutamente, más bien, si no se van a usar todos los recursos, pues que se defina cuáles. Y ese es parte del diseño de la estrategia de colaboración. De decir, ok, vamos a participar Víctor, Alex, Joaquín, SADCB y un servidor, va. Cada quien va a entrar con cierta cosa, con cierto material y con cierto recurso humano. ¿Ok? Y entre todos definimos nuestra estrategia. Entre todos definimos nuestro aporte social. Entre todos definimos qué es lo que queremos lograr. Ya una vez hecho eso, con los recursos que cada quien va a poner. Entonces, si se dan cuenta, hay primero unos pasos individuales para después ir hacia unos pasos grupales, ¿sí? Y la idea es generar los marcos de colaboración en donde cada quien aporte algo y existan revisiones cada cierto tiempo de qué tanto se están inmiscuyendo los marcos colaborativos. Ejemplo, por ejemplo, las cámaras empresariales, ¿sí? Canaco, Canacintra, Coparmex y todo eso, usualmente viven de sus convenios. Viven de con quién hacen convenios, con quién están estableciendo ciertos marcos de colaboración. Por ejemplo, con departamentos de gobierno, con parte del organigrama de gobierno, pero no con todo el gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, ves una noticia y vas a ver que Fomento Económico se juntó con Canacintra y con departamentos de vinculación de escuelas para poder hacer proyectos en común. O, ¿sabes qué? Se juntó facultades que tengan que ver con humanismo, junto con el DIF, junto con otros organismos que protegen a cierto grupo social y con a lo mejor ciertas casas hogares. Entonces, si te estás dando cuenta, pueden tener muchos actores el marco colaborativo, pero lo que sí es importante es definir qué de la empresa se van a usar y con qué misión se van a usar, para después establecer mecanismos de trabajo. Hablábamos ayer de la diferencia entre palabras, políticas y acciones. Pues justamente ustedes, les recomiendo que revisen una semana el periódico y se van a dar cuenta de las tres diferencias, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, tal lugar con tal lugar están haciendo un convenio de colaboración, o van a colaborar en este objetivo. Y entonces ahí ya se van a acordar de esta materia y van a acordar los pasos previos que tuvieron que suceder para que estuvieran haciendo marcos de colaboración. Muy bien. Ansiedades hasta el momento. Víctor, Alex, bienvenido. Todo claro. All clear. Ok. Ya una vez hablando de eso, pues les quería comentar. Todo claro, profe, gracias. Todo claro. Excelente. Gracias, Alex. Bienvenido. Entonces, el término que también hay dos terminitos en inglés, pero que van a ver que son relativamente sencillos. El primero es la incidencia. Lo van a encontrar, y por eso utilizo más ahorita el término en inglés,
Porque si ustedes investigan más al respecto, lo van a encontrar más como advocacy que incidencia, ¿ok? Y el advocacy le da más un sentido justo a lo que es. La incidencia o advocacy es estas regulaciones políticas, prácticas, situaciones en las que una empresa o un grupo corporativo de empresas que se juntan por un medio logran para cambiar una sociedad. Ejemplo, les estaba hablando hace ratito que a lo mejor se junta, no sé, se junta la licenciatura en psicología de ISEP, se junta con AMANC, que habla con las mujeres de Colima, las mujeres empresarias de Colima, y se juntan con el departamento de empoderamiento de la mujer, y entre todos empiezan a hacer un trabajo en colaborativo, y resulta de ser que a través de investigaciones o a través de un trabajo en conjunto de ellas, inciden en algún reglamento, inciden a través de sus quejas, sus denuncias y todo, a lo mejor en mejorar algo en materia de equidad de género. Ahí existió una incidencia. Vaya, hablábamos ayer, Víctor, en la retroalimentación, hablábamos del poder que todavía pareciera que pasan mucho tiempo y no cambiara la sociedad como tal, ¿sí? Pero por otro lado, hay pequeñas ganancias legales, hay pequeñas ganancias sociales que se dan a través de la incidencia. Es cómo a través de luchas en alianzas colaborativas cambiamos leyes, cambiamos maneras de ver y cambiamos un poco la agenda. Y va por ahí el advocacy. ¿Sí? Cómo la mujer, hablando de este tema que está fácil de ver, cómo la mujer ganó derecho a voto a través de años de lucha, a través de alianzas, a través de mensajes, de comunicación, etcétera, etcétera. Cómo a lo mejor nuestra agenda de ver la identidad de género ha cambiado un poco, ¿sí? Entonces, a través de la advocacy o la incidencia, las organizaciones cambian un poquito el entorno como tal, ¿ok? Ya hay cosas que son prohibidas que antes no lo eran y así. ¿Sí, Alex o Víctor? Profe, por ejemplo, aquí vemos que, bueno, nos está diciendo que la incidencia es un cambio, ¿no? Producir un cambio para Social, bien. político, para bien o para mal, Ah, ok, sí, porque yo me enfoco más o menos, bueno, le enfoco la incidencia a un hecho negativo, por ejemplo. porque como eso es lo que, bueno, lo que me han dicho, que tienes una incidencia porque hiciste esto mal. Ah, ya, 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 ya. Por Incide eso quería que me quedara bien claro, entonces, no tiene que ver ese tipo de incidencias, ¿o y sí? la palabra incidencia es muy amplia, por eso te digo que le hace más justicia a advocacy. Este, la palabra incidencia estábamos hablando de cambio, positivo y negativo. Por ejemplo, que legalicen la marihuana es una incidencia. Para algunos será negativo, para algunos será positivo. Oye, que también lo del aborto, que legalicen el aborto, para algunos será negativo, para otros será positivo. Aquí no le ponemos el juicio moral de quién acepta qué, sino más bien en la incidencia social. Empezará a haber regulaciones diferenciadas a través de las nuevas condiciones. ¿Sí? Nosotros en el español utilizamos más comúnmente la incidencia negativa. Hey, acaba de suceder un incidente, algo que viene de afuera que transforma algo. Por eso te digo que más justicia le hace advocacy, pero no necesario, o sea, pero aún así es el término, incidencia es el término correcto para traducir advocacy. Entonces, sí, efectivamente puede ser, no importa el adjetivo de bueno o malo, sino importa más el cambio. Y las empresas se juntan para cambiar cosas, sobre todo las de marcos de colaboración en marcos sociales.
Las ONGs, las OCCs, las IAPs buscan hacer cambios sociales o hacer cambios estructurales. Muchos de estos para esos nacen, ¿sí? De repente nace a través de una injusticia, a través de algo, y se genera toda una asociación que busca frenar esa injusticia. Oye, y a través de varios actores empezamos a juntarnos voluntades para cambiar esa injusticia, ¿sí? O para cambiar alguna circunstancia que antes estaba bien visto, pero que ahora ya no lo es. ¿Sí? Bueno, entonces, se necesitan ciertas cosas para poder hacer una incidencia de las organizaciones de sociedad civil, ¿sí? Se necesitan las mismas cualidades que las alianzas estratégicas tradicionales. Se necesita hacer análisis estratégico, se necesita negociar, se necesita hacer mucha vinculación y mucha comunicación. Y el término, o más bien, por lo que nos vamos a orientar al finalizar esta charla del día de hoy, sobre todo se necesita dinero. Se necesita dinero, se necesita recaudar dinero, se necesita recaudar voluntades, ya bien sean materiales o humanas, pero en esencia lo que más se requiere en el capitalismo para cualquier acción de cierto tipo es recaudar acciones de dinero. ¿Ok? Y entonces son estas cosas que se necesitan incidir. Al final del camino, en el mundo capitalista, una persona que tenga 100 pesos y ayuda de 5 personas, no moverá tanto que una organización que tenga 100 millones de dólares y 10,000 personas trabajando para él. Nos guste o no, en el capitalismo existe, a través de la recaudación y ejecución presupuestaria, existe la capacidad de hacer incidencia. Pero no está perdido si estás hablando de una empresa pequeña. Hay momentos y hay formas de hacer posible una incidencia a través de tu tamaño pequeño, que es lo que estaríamos hablando de fund lending y fundraising, más bien de fundraising, donde está el crowdfunding y donde está el fund lending, ¿vale? Pero son términos que estaremos hablando después. Muy bien, y todo lo demás tiene que ver con lo que ya analizamos de las alianzas estratégicas. Muy bien. Aquí les lanzo 3 elementos para una estrategia de incidencia. De entrada, debe tener un diagnóstico inicial. En el diagnóstico inicial es determinar la problemática por la cual está habiendo una situación. A partir de eso, darle posibles soluciones y a partir de eso, evaluar las capacidades organizacionales que tenemos para combatir estas situaciones. Muy bien. Este es el modelo corto. Luego de esto hablaré del modelo más larguito. Este es a través de 3 pasos y muy sencillo pareciera. Y en el 9 es un poquito más completo, pero que hay un modelo de 9 preguntas para poder avanzar. ¿Qué son en esencia estos 3 pasos? Necesito un diagnóstico inicial. ¿Ya vieron la materia de metodología de investigación? Ok. ¿Se acuerdan que en metodología de investigación había un planteamiento de problema? ¿O no se acuerdan? Ok. En planteamiento de problema, tú tratabas de ver o visualizar una problemática general que empezaras que no tuviera del todo una solución, que tú lo vieras y dijeras, oye, tengo que cambiar ciertas cosas, pero como que nadie cambia, ¿no? Esas cosas que juntas, te das con tus amigos y te quejas, dices, ay, ojalá la basura pasara más seguido, ojalá esto, y nadie hace a nada, ¿no? Y gobierno no hace nada, ¿sí? Estas quejas sociales o estas quejas políticas o estas quejas legales o ecológicas que tú quieras, pero que existen, ¿ok? Es el diagnóstico inicial en algún problema que necesita una incidencia. Oye, ojalá existieran más espacios para la mujer, pensando en lo de equidad de género. Ok, perfecto, ahí está el diagnóstico inicial. Empiezan a ver posibles soluciones. Empieza a ver esta lluvia de ideas, empieza a ver herramientas administrativas para detectar cómo está la solución del problema. ¿Sí? En metodología de investigación existen marcos para detectar el problema, para diagnosticar el problema, pero después, a través de la experimentación, tratas de darle una solución a dicho problema o tratas de dimensionar el problema a través de hipótesis, ¿sí? Y que vas poniendo como, bueno, si hacemos esto o si hacemos esto otro, probablemente disminuiremos tal cosa.
y tu investigación en metodología de investigación en realidad va para probar o disprobar lo que dijiste en la hipótesis. A través de tus herramientas te das cuenta de que sí disminuiste o sí aminoraste el problema o por lo menos planteaste que esa no es la solución. Entonces, si te das cuenta, la metodología de investigación te ha enseñado para poder hacer proyectos de este tipo de incidencia. De decir, planteas un problema, le marcas un marco de solución y evalúas el marco de solución. ¿Vale? Bueno, es en el modelo corto. El modelo largo, vamos, aquí hay unas 9 preguntas de incidencia y cómo resolverlas. Y esta es una herramienta más poderosa porque en el otro está como muy general. A lo mejor dices, oye, sí, está padre, pero quiero implementarlo, ¿no? Y van 9 preguntitas, disculpen, tengo que estar hidratando, para poder hacer las cosas. La primera parte tiene que ver con lo mismo de planteamiento de problema. Pero aquí se vuelve más poderoso. Es, ¿qué queremos? Chicos, pueden utilizar estas 4 posibles herramientas. No sé si se acuerdan del diagrama de árbol de causas y efectos, ¿sí? Que utilizamos en administración estratégica, ¿no? En donde poníamos este principal problema, las causas de ese problema y cómo se puede solucionar ese problema, ¿sí? El diagrama de causas y efectos, o el árbol de causas y efectos, en donde puedes plantear a partir de eso una dimensión del problema. O a lo mejor una planificación estratégica de la investigación en donde pongas o en donde hagas una antecedentes del problema, ¿sí? La herramienta 3 puede ser generar una base de evidencias en donde hagas una investigación empírica, en donde digas, ¿sabes qué? Resulta ser que en este lugar ha habido tales y tales y tales problemas según tal tesis, o según tal libro, según tal cosa, o por la observación, porque tú viviste ahí, existe un planteamiento de problemas, ¿sí? Y a lo mejor una herramienta 4 para ver qué incidencia haces es a través de las 3 anteriores te van a salir un montón de problemas. Pero a lo mejor una matriz de priorización de problemas te va a dar cuál es el problema que más se requiere atender. Ejemplo, a ver, Alex, ¿me puedes decir una colonia al azar? Una colonia al azar. Eh, no sé, una muy que popular o la que sea. La que tú quieras, colonia de la ciudad. De esta. Pues Andares del Jazmín. Andares del Jazmín. Resulta de ser que vamos a estar entre varias organizaciones, vamos a ver qué sucede en Andares de Jazmín. Transitamos por Andares de Jazmín, suena que es colonia nueva, y resulta de ser que no tiene todos los servicios. O a través de una investigación nos damos cuenta de que no tiene mucha conectividad a lo mejor con camiones, o de que tiene problemas alrededor de esas cosas, ¿no? De servicios, transportes, o que tiene a lo mejor problemáticas de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir a lo mejor, ¿sabes qué? Ya nos dimos de ciertas cosas que queremos. Entonces, la colonia, su representante, junto con actores políticos, junto con organizaciones sin fin de lucro o a lo mejor apoyos de otros lados, empiezan a diagnosticar, fíjate que los problemas de la colonia son y este. Ah, perfecto. Hay que priorizar cuál es el problema principal. ¿Sí? Me suena que conoces la colonia bien y tú que la conoces, ¿qué problemas puedes diagnosticar? De hecho, por eso mismo hay jefes de colonias que son las encargadas de decir los defectos o las necesidades de tal. Pero, por ejemplo, acá, precisamente como usted dice, yo conozco la colonia porque yo vivo aquí y su principal defecto es el transporte público y la recolecta de basura. Mira, estas dos. ¿Ok? Y resulta ser que justamente la presidenta de colonia enlaza con gente de gobierno y enlaza con organismos y lo que hace en realidad una jefa de colonia es una persona que busca las incidencias.
¿sí? Por decir, ahorita, el actual de Andares del Jazmín es un actual que no es del todo mejor, no es lo mejor que pudiera tener Andares del Jazmín. ¿Qué quisieran cambiar? Que hubiera mejor transporte público y que hubiera mejor recolección de basura. Entonces, si alguno de esos dos cambia, hubo una incidencia positiva. ¿Sí? Si de repente por condiciones del entorno, ahora no solo tienes dos problemas, sino un tercer problema, ok, significa que hubo una incidencia negativa. ¿Sí? La gestión de esa persona, las alianzas de esa persona incidieron negativamente en algo. ¿Ok? Entonces, pues por ahí va las incidencias. Ya tenemos el que creemos. ¿Quién puede hacerlo realidad? Pensemos, recolección de basura. ¿Quién puede hacer realidad que haya una mejor recolección de basura? Y después del que ya sabemos que es el obvio, tratemos de pensar el no obvio. Por ejemplo, la recolección de basura. ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién puede ayudar? ¿Cómo? O sea, en querer ayudar, pues los de ayuntamiento, ¿no? Exacto. ¿Qué parte de ayuntamiento? ¿Ubicas? La neta desconozco, pero me imagino Servicios que, públicos. ajá, Oh. Servicios públicos del ayuntamiento de Villa de Álvarez, creo, ¿no? Es Andares de Jazmín, me suena a Villa de Álvarez. Colima. ¿Es Colima? Ah, mira, servicios públicos de ayuntamiento de Colima. Entonces, ya tenés el obvio. El no tan obvio, por ejemplo, basura. ¿Sabías que hay empresas de recolección de basura que son privadas? La basura deja un montón de dinero. ¿Sí? Imagínate una alianza corporativa con empresas que recogen basura y que a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero pues esos que, por ejemplo, recolectan y reciclan el plástico. Y dices, por lo menos me quitaron un problema, ¿no? O por ejemplo, estas empresas que utilizan la materia prima para hacer composta. Oye, pues a lo mejor si nos asesoramos con estos cuates y les dejamos la orgánica y la inorgánica separada, a lo mejor también nos pueden ayudar para tener menos basura. Oye, resulta de ser que muchos tiramos chatarra, ¿no? Que pasa el chatarrero. Y entonces, no siempre el único que nos puede ayudar es gobierno. ¿Sí? Habrá que ver quiénes otros están involucrados. Y es eso, quién puede hacerlo realidad. En realidad nos ayuda mucho un mapa de intereses, quién puede hacerlo. En pocas palabras, el ejercicio que hicimos de los stakeholders aquí aplica padrísimo, en donde abres la mente para poder decir, oye, ¿quién más nos puede ayudar? Y empiezan las gestiones. Es decir, ¿con quién podemos hacer el cambio? Si no es con servicios generales del Ayuntamiento de Colima, ¿con quién más? Y entonces empezamos a picar piedra. ¿Sí? Oye, ¿qué alianza nos puede ayudar para resolver el problema que tenemos? Resulta de ser que nuestro problema puede ser la solución de otro tipo de empresas. ¿Sí? Por ejemplo, transporte público. Dice, ¿sabes qué? Tengo un problema de transporte público. Bueno, sí, a lo mejor es la pauta para un tipo de empresa. Hay empresas que se colaboran entre desconocidos, como por ejemplo Didi, no se ubican BlaBlaCar. BlaBlaCar no lo ubican. ¿Cuál? BlaBlaCar. No, eso no. Bueno, para ponerlos en contexto, BlaBlaCar es una es aplicación. como, Ajá. no, 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 profe. Tú, Alex, tú va, échale. La tienes, No, Alex. profe, me confundí. BlaBlaCar se parece mucho a Uber, por así decirlo, pero con la diferencia de, por ejemplo, que Víctor quieres salir de aquí de Colima y te quieres ir a Tecomán, pero pues te toca ir en tu carro solo, gastando un montonal de gasolina y dices, oye, me pongo en la aplicación, ¿quién se quiere ir conmigo a Tecomán? Y ya se juntan un pool de personas en donde se cooperan la gasolina y todo. ¿Sí? Y entre todos, por ejemplo, o la otra persona que iba a Tecomán dice, oye, ¿quién va a Tecomán? Y ya entre todos se cooperan para la gas, ¿sí? Y entonces el otro hasta gana una pequeña comisioncita por utilizar su carro. Y entonces son como los Airbnb, como todo este tipo de cosas que solo surgen cuando la problemática de transporte existe.
O por ejemplo lo que va a suceder con los mototaxis, con lo que va a suceder con algunas situaciones, ¿no? Que solamente existen porque la problemática de transporte existe, ¿vale? No dudemos bueno, la solución principal obviamente sería que hubiera más rutas para allá, pero si no existe eso, también ver actores involucrados. Resulta ser que el problema de algunos es la empresa de otros. ¿Ok? Bueno, y entonces, si voy a hablar con algunos actores que a lo mejor anteriormente no me han hecho caso, la tercera pregunta es, ¿qué necesitan escuchar? La parte de, pues si yo quiero ir a un lugar, obviamente tengo que hablar con cosas que a la otra persona le interesa escuchar. ¿Sí? Paso número 1 de la negociación, no se negocian cosas que tú quieres, se negocian cosas que las otras personas quieren. Y tú utilizas el lenguaje para obtener lo que tú quieres a través de las cosas que ellos quieren. No sé si me doy a entender. ¿Más o menos? Ok. Muy bien. ¿Qué quiere un político? Votos. Más puesto de trabajo. Un mejor puesto. Más dinero. Dinero. Ok, más dinero, un mejor puesto de trabajo, votos, que su partido tenga presencia, que las colonias digan, gracias a este partido mi condición social cambió y wow, este partido sí es el cambio, tal. Eso es lo que quieren escuchar, ¿sí? Entonces, las colonias tienen herramientas poderosas. En vez de estar diciendo, hey, Mondrigo, tal. El diálogo es, si tú haces esto, seguramente obtendrás lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces, es más fácil negociar desde las palabras que la otra persona quiere escuchar a negociar desde las palabras que tú quieres recibir solamente. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, el dinero mueve mucho, las oportunidades mueven mucho, pero decir, ¿sabes qué? Si tú haces una acción como esta, por ejemplo, recolectar basura, si tú recolectas basura, ¿cuánto dinero no estamos generando nosotros a través de la basura? Empresas, si tú vienes aquí a recolectar basura, nosotros te la separamos y te tienes el dinero a la vuelta de la esquina. Si te tenemos aquí todas las bolsas con el plástico y tú nada más vienes con la camionetita y a recoger todo eso y nada más recoges billetes, ¿qué onda? ¿Te animas? Es diferente decir tenemos un problema de basura, tal. La empresa como que dice, todavía tengo que ir a separar. Pero tú ya vas con el diálogo que la otra persona quiere escuchar. ¿Sí? Entonces es un ejercicio empático para negociar. Tú vas con lo que sabes que quiere escuchar. Muchas empresas lo que quieren escuchar es crecimiento, rentabilidad y facilidad para tener esas dos primeras. En el partido político, ¿qué necesita? Votos, gente que lo quiera y estos dos para tener más influencia y poder crecer. Ustedes trabajando, ¿qué es lo que normalmente se requiere? Reconocimiento, capacidad para poder hacer bien su trabajo y después poder crecer como en su trabajo. Y así el quien quieras. Todos tenemos objetivos, todos tenemos momentos y que cuando puedas dialogar a través de lo que busca la otra persona, es mucho más fácil poder hablar con otra persona. Vivimos en un lugar social, ¿no? En un lugar en donde todos estamos en un sistema. ¿Dudas? ¿Está ya más o menos o ya más despejadito? Poquito. Ya un poco más. Un poco más. Y es simple, nada más es la pregunta. Este es un ejercicio de lluvia de ideas, de decir, ok, queremos hablar con gobierno, ¿sí? Que, por ejemplo, esa de recolección de basura, pues nos centramos en gobierno, a ver si nos ayudan. Ok, ¿por qué no nos habían escuchado antes? No, pues porque íbamos y pues para ellos es que el gobierno del cambio, tal. Ok, ¿qué partido es el que está ahorita? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Pues a lo mejor el diálogo hay que cambiarlo. Si es otro, a lo mejor tiene toda la oportunidad o es un buen momento porque acaban de entrar unos nuevos y toda la oportunidad de decir que nosotros somos los buenos y los otros eran los malos. Creo que es un excelente momento para poder hacer un diálogo otra vez.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque quieren tener más presencia después de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque quieren más votos después de ese tiempo. Después se quieren lanzar de gober, etcétera. Todos tienen ambiciones, todos quieren tener un lugar por ahí. A través de eso haces tu diálogo. ¿Suena manipulador? No, no lo es. Nada más es reconocer la otra parte y saber en qué puedes ganar tú a través. Una negociación tiene que ver con un ganar-ganar, que gana la otra persona, que gano yo. Pero la negociación es cuando va solamente desde tu ganancia, pues la otra persona no entra demasiado. ¿Ok? Bueno. Luego, ¿de quién necesitan escuchar esto? Por ejemplo, no es lo mismo que vaya un John Doe, ¿sí? John Doe es cualquier persona X, a que vaya una persona que represente algo, ¿sí? Entonces, a lo mejor es importante encontrar el mensajero adecuado. Inclusive ustedes lo ven en algunos anuncios publicitarios, ¿sí? El mensajero adecuado no necesariamente tiene que ser una persona famosa. A veces que una persona de tal tipo impacta en el mensaje bien cañón. Por ejemplo, hablando de política otra vez, el movimiento naranja tomó como estandarte un niño, ¿sí? Mmm, Morena tomó como estandarte a otra persona. Necesitan, por ejemplo, líderes de colonia pueden unirse y a lo mejor a través de un mensaje apropiado de alguien principalmente que tenga influencia, pueden tocar demasiadas cosas. Muy bien, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos de que lo escuchen? Tiene que ver con herramientas de promoción. Herramientas de promoción y publicidad ayudan mucho para la incidencia. Por ejemplo, ¿no quieres que talen más árboles? Pues órale, empiezas a hacer un anuncio con una buena metáfora y que lo haces de tal suerte de que impacte en la vida de muchas personas que todos lo reprueben, ¿sí? A veces necesitas mucho ruido para que se vuelva un ente social y que entre todos denigren las acciones negativas de algo, ¿sí? Por ejemplo, tú quieres, a ver, díganme un objetivo así como a corto plazo que quisieran lograr con una advocacy, para no tener que hablar de mis ejemplos peligrosos. ¿Con qué? Una lucha, que digan, me gustaría luchar por esto. ¿Qué les gustaría luchar? Por la inseguridad, podríamos decir. Ya sabes, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarnos que nos escuchen para la parte de la inseguridad? Mucha gente se le ha ocurrido ir de blanco caminando por el centro, ¿sí? A mucha gente se le ha ocurrido, hablar del tema, ¿no? Y estar ahí, pero como que, pues sí, ha pasado y no ha sido suficiente. Entonces, la idea es, por ejemplo, transmitir algo más poderoso alrededor de la inseguridad, ¿sí? Hay gente que ha tomado medidas severas, no quiero ni siquiera de comentarles, por ejemplo, las autodefensas se generaron a través de la inseguridad. Y cuando surgió las autodefensas, de repente pusieron el grito en el cielo del gobierno de Michoacán y de repente ahora sí pusieron la ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a través de cómo podemos asegurarnos de que nos escuchen. A veces que son soluciones bastante crueles, ¿no? ¿Y qué tenemos? Empezamos a hacer un ejercicio de herramientas que tenemos con nuestros recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, esta responde a la segunda pregunta de las láminas de los 3 pasos. Tenemos, que identificamos, cómo podemos asegurarnos de que nos escuchen a través de mensajes de publicidad, a través de comunicación y a través de mensajes contundentes para que nos escuchen. Normalmente, en este tipo de luchas o en advocacy, usualmente se tienen que hacer mensajes demasiado contundentes y no pasa nada. ¿Sí? Algo demasiado brutal. Por ejemplo, cuando estaban en contra de las corridas de toros, no sé si vieron que había gente que se desnudó en el centro y que se manchó de sangre para poder hablar de la queja de eso, ¿no? ¿Sí? Y aún así no fue suficiente. Y aún así sigue habiendo el mismo mensaje. ¿Vale? Entonces, es algo que se empieza a hacer para lluvia de ideas y la idea es que sea una agenda de comunicación larga. O sea, que sea no solo un solo mensaje, sino que sean varios en varios tiempos para poder cambiar una ideología. Muy bien. ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo empezamos a actuar? ¿Y cómo saber si está funcionando?
tienen que ver con la parte de evaluación, ¿sí? Sobre todo la parte de cómo saber si está funcionando es desde que nosotros iniciamos a hacer un movimiento hasta el día de hoy, ¿cuánto ha cambiado la percepción del movimiento? Por ejemplo, si alguien de ustedes o alguien en general está haciendo algo, por ejemplo, el movimiento a través de la identidad de género para que las personas ya no digan, que digan con la palabra E, por decir algo, ¿sí? Que digan con la palabra E todo. Bueno, a partir de que iniciamos ese movimiento, esa agenda, hasta el día de hoy, ¿cuántas personas ya hablan con la palabra E? Me guste o no, pero nada más es un movimiento, ¿vale? Entonces, tanto porcentaje. Significa que pues estamos incidiendo o tenemos la incidencia de tanto. Ahí viene la palabra, como dices tú, positiva o negativa. La incidencia es impacto, ¿sí? ¿Qué tanto estamos incidiendo? ¿Qué tanto estamos impactando? Oye, estamos haciendo nuestra agenda para que ya legalicen la marihuana. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuántos lugares se han legalizado la marihuana? ¿Cuántos están haciendo tal cosas alrededor de la marihuana? Tantos. Estamos hablando de la inseguridad, estamos haciendo acciones de inseguridad. ¿Qué tanto ha disminuido la inseguridad? Si la respuesta es no, pues no hemos incidido. ¿Ok? Bueno, entonces va por ahí en la parte de incidencia. Para dejar los temas exactos, veo que me quedan 3 minutos, pero para dejar el tema exacto un poquito del que viene, ¿vuelven a conectar, por favor?